publicado en el año 2000, se llamaba El Estado-Nación Europeo y las presiones de la globalización, que decía que se ha producido una erosión de las prerrogativas del Estado-Nación, que se manifiesta en tres factores: el declive de los recursos del Estado para efectuar tareas de control, las crecientes déficits de legitimación de los procesos de toma de decisiones y una creciente incapacidad de desempeñar el género de funciones directivas y organizaciones que contribuyen a asegurar la legitimidad. Es decir, que el Estado, lo que llamamos el Estado, el aparato estatal, que debería garantizar no solamente derechos individuales, sino derechos sociales en su más amplia extensión, y eliminar todas las trabas que favorecen o la discriminación o la exclusión social, que son los dos puntos neurálgicos sobre los que se asienta la sociedad desigual en que vivimos. Yo creo que ese Estado es cada vez, como han dicho varios autores, pero hay sobre todo un trabajo muy hermoso de Bhagwan, Las cárceles de la miseria, publicado en el año 2000, en el que él llegaba a la conclusión de que se está llegando a algo que representa, según sus palabras, la difuminación del Estado económico, el debilitamiento del Estado social y el fortalecimiento y glorificación del Estado penal, en una especie de lógica derivada del propio planteamiento de las políticas económicas de esos Estados en el marco de la globalización general. De tal forma que esto tiene muchas consecuencias. Entre ellas hay una que yo me permito citar porque es la que conozco más, que son la creación de espacios de excepción. Cada vez, hoy lo estamos viendo en el territorio del Sáhara Occidental de una forma manifiesta, es decir, cada vez hay más espacios prácticamente vacíos de derecho donde los Estados o no quieren o no pueden. Yo creo que no quieren, pero además no pueden, porque hay unos presupuestos económicos internacionales dirigidos por el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, que son los que marcan las pautas de cómo ha de funcionar la economía internacional. Y en ese sentido los Estados quedan reducidos a ser lo que se ha dicho ya antes, unos especie de delegados del poder económico, y eso se ve cada vez que se reúne el G20. Cada vez que se reúne el G20 se asumen una serie de compromisos, la mayor parte de ellos son retóricos, pero en definitiva van conduciendo al mundo hacia una sociedad cada vez más desigual y por tanto más trágica, sobre todo para la gran mayoría de la población que sigue sumida en la pobreza extrema. En este contexto de debilitación del Estado y de acrecentamiento, por tanto, del poder económico mundial y sus instituciones financieras, que en definitiva es lo que le definen, particularmente la banca y otros grupos económicos financieros también de otra importancia, yo creo que hay algo que conviene